¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en estas transmisiones a través de las redes sociales. Al iniciar estas sesiones, que me gusta mucho invitarlos a que se suscriban, que hagan los comentarios en la parte de abajo del video, que nos ayuden poniéndole un like a la página de Facebook, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast. Ahí estamos hablando que tienen contenido por los años que llevamos subiendo material y creo que es un material que vale mucho, no por la emisión, sino por los grandes invitados que han pasado por aquí y sobre todo por la experiencia y por la confianza de los mismos compañeros y amigos, colegas que han estado compartiendo temas de interés. Ojalá nos ayuden a seguir creciendo en esta comunidad, que ya somos más de 5,000 suscriptores en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Entonces ahí suscríbanse, al ladito de la suscripción hay una campanita, si la aprietas ahí te va avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Pues bueno, jóvenes amigos, vamos a estar hablando el día de hoy de la inflación y de la norma de información financiera B10, que me habla justamente de ese reconocimiento, evaluación, presentación y revelación de los efectos de la inflación en economías que se llegan a considerar inflacionarias aquí en México y cómo sería su incorporación. Para esto, bueno, pues el día de hoy tenemos un gran amigo, un gran contador que nos ha acompañado también en otras emisiones y que le gusta mucho compartir su experiencia a participantes de cursos, de diplomados. Él le gusta mucho la cátedra y es catedrático en licenciaturas, en posgrado, en diferentes instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas de Puebla, el IEE, Instituto de Especialización para Ejecutivos, la Universidad Anáhuac de Oaxaca, entre otras universidades, la UVM, la Anáhuac Puebla, la Ibero. Hay varias instituciones en las cuales él ha podido participar y justamente eso le da la categoría de saber y sobre todo las ganas de compartir su conocimiento y experiencia. De hecho, también por ahí es titular de un programa semanal a través de radio por internet que se llama Consultoría Integral en los Negocios a través de la página de estrategiaintelectual.com, donde aborda temas financieros, de impuestos, de negocios y de economía. Él es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, maestro en Contribuciones y es nuestro gran amigo Rafael Cuautle Martínez. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación y aprovecho también para saludar a todo el auditorio, todos los que, como bien lo comentas, se suman para lo que son estas transmisiones y que ya están suscritos a los diferentes canales que tienes, tanto de redes sociales como también de canales de distribución, ¿no? Para poder difundir este y otros temas que seguramente son de mucho interés y de actualidad para la profesión contable, ¿no? Y que, pues, para mí siempre será un honor estar contigo y poder compartir con tu auditorio y todos aquellos que te escuchan una opinión, pues porque al final de cuentas es eso, es una opinión que trataremos de transmitir con ustedes y que pues podamos dar esos argumentos, ¿no? Para darnos a entender respecto a puntos de vista en relación, en el caso concreto del día de hoy, respecto a el tema de la inflación y los efectos del reconocimiento de esta inflación aplicando la norma de información financiera B10. Gracias, Rodrigo. Oye, Rafa, un poquito para poder empezar con la cuestión del tema y lo dijiste ahorita cuando nos estabas saludando, temas de actualidad.
Creo que el día de hoy pudiéramos estar hablando temas de impuestos y que no hubo una reforma 2023 y que en la emisión anterior estuvimos platicando sobre algunos nuevos formatos, formularios que se van a llenar en la declaración anual referentes a la presentación de la declaración anual de personas morales para el 2022, el próximo marzo, que se incorporan los cuatro estados financieros. Independientemente de ese tema fiscal, estamos hablando que la economía impacta a nuestros números y no solamente a nuestros números contables, sino que nos impacta en el bolsillo. Por eso este tema de actualidad que estás comentando, creo que el enfoque primero tendríamos que saber qué es una inflación para ver cómo se va a llegar a reconocer contablemente, pero más de un tema actualizado con estas épocas de inflación que hemos tenido en los últimos 2 años en esta economía aquí en México y que ya la traíamos un poquito nivelada o ya habíamos estado un poquito tranquilos en cuestión de la inflación. ¿Cómo pudiéramos definir esta inflación, Rafa? Bien, aquí solamente quisiera yo puntualizar que efectivamente la característica de nuestro país desde el punto de vista económico, la estabilidad en precios, en crecimiento y obviamente en el manejo de la inflación, pues ciertamente venimos de un pasado, ¿no? En donde el tema inflacionario, pues siempre fue un tema y un reto para los gobiernos anteriores, ¿no? Y llegaron sexenios en los cuales el tema inflacionario pues los ponía en jaque, podríamos decir así, al gobierno y superábamos, ¿no? Esas tasas, veíamos esas tasas de más del 100% en algunos años, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de poder eh, mostrar la información financiera de las empresas, de las entidades, hizo, lógicamente, que se pudiera reconocer mediante una técnica contable, ¿no? Este efecto inflacionario, dada precisamente esa pérdida de valor que tienen, en este caso particular, la moneda o el peso mexicano, esa pérdida de poder adquisitivo. También hay que puntualizar que, como bien lo comentas, Rodrigo, pareciera que esos problemas de inflación del 100% o inflación del 40% fue superado. Sin embargo, pues en los últimos 20 años, pues ahí tuvimos inflaciones de un dígito, ¿no? Aproximadamente por ahí. Pero aquí yo creo que se combinó este entorno inflacionario, hablando de manera local en México, con un entorno inflacionario global, precisamente a causa de la pandemia, a causa también de problemas bélicos, como el problema particularmente entre los países de Rusia, ¿verdad? Y Ucrania, y en su momento también, ¿por qué no decirlo? Un poquito antes el tema del petróleo, ¿no? También por ahí vimos una inestabilidad en precios en el sector petrolero, bueno, que tanto nos afectó a nosotros, no sé si recuerdan, Rodrigo y estimados amigos quienes nos escuchan, que hasta la mezcla mexicana, pues decían, estuvo por debajo de cero, ¿no? O sea, es increíble que perdiera tanto valor la mezcla mexicana. Pero bueno, al final por tener unos ciertos, pues seguros, ¿no? Contratados, pues al final el precio se mantuvo, pero el valor como tal disminuyó. Entonces, estamos en un entorno global y eso lógicamente provoca que lo que suceda en un país o algún problema entre dos países, pues al final de cuentas termina afectando a un entorno. Sucede una pandemia, la pandemia se extiende a nivel global y bueno, pues las cadenas de suministro pues fueron afectadas. Nos damos cuenta en el valor de los automóviles. Hoy un automóvil nuevo como tal, punto número uno, en el 2022 no había inventarios, ¿no? Y había fechas de espera de hasta 6 meses para que pudieras llegar tu automóvil, ¿no? Prácticamente a lo mejor estaban llegando los 2000
21 todavía cuando ya estábamos en el 2022, ¿no? Pero bueno, al final todo eso se rompió esa cadena de suministro a causa, lógicamente, de la pandemia. Hubo escasez en varios sectores, tanto, por ejemplo, en el tema de botellas de cristal también hubo un problema para compañías que utilizan estos como envases, ¿no? Para sus productos. Y bueno, pues todo esto vino a afectar, ¿no? Un entorno inflacionario que particularmente lo vimos el año pasado en Estados Unidos. El presidente Biden toma la decisión de emitir, ¿verdad? Una reforma, ¿no? Para combatir, precisamente para contrarrestar ese entorno inflacionario en Estados Unidos y que lógicamente lo estaba afectando un entorno inflacionario global. Aquí en el caso particular de México, pues bueno, pues nuestra economía doméstica, pues es una economía que depende definitivamente de Estados Unidos, que dependemos de un tratado que, por cierto, en este momento se está renegociando y al final, pues es una economía que le apostó ya en los últimos años a la manufactura, ¿no? Ya descuidamos el sector primario y pues lógicamente muchas de las operaciones pues se hacen a través de compras, adquisiciones, ¿no? Porque se establecen aquí empresas, de cierta manera hay operaciones con moneda extranjera, ¿no? Y pues se necesitan de componentes que tienen que llegar a México para que se procese, se aplique mano de obra y se vaya, en este caso, al exterior ese tipo de productos. Entonces, al final, ese entorno pues, termina por afectar, ¿no? Afectar desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo creo que hoy hablar de un tema inflacionario, pues más allá, ¿no? De establecer un aspecto técnico, yo creo que todos lo vemos en nuestros bolsillos, ¿no? Y yo pongo este ejemplo muy sencillo. Hace un año, ¿no? O hace un mes, hace dos, o incluso ayer, dependiendo de cómo queramos medirlo, por día, por mes, por año, ¿cuántos litros de gasolina comprabas, por ejemplo, por 1,000 pesos, ¿no? Pues a lo mejor comprabas 40 litros de gasolina. Hoy, para comprar esos 40 litros de gasolina, ya necesitas 1,100 pesos tal vez, ¿no? Entonces ahí hay un incremento en precio y por lo tanto pues hay al incrementar el precio, hay una pérdida de valor. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir comprando tus 40 litros, pero ahora a mayor valor. Y eso sucede con las empresas también. Las empresas, las compañías tienen valores registrados en la contabilidad, ¿no? Que, como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, son cifras históricas. Muchas veces sí nos referimos a la información financiera que se basa en cifras históricas y que estas cifras históricas pues fueron como consecuencia de eventos pasados, ¿no? Que como por ahí lo decía la definición de contable, que afectaron económicamente a la entidad y que eso provoca, lógicamente, que la información que hoy están mostrando un estado financiero como es el balance general a una fecha determinada, pues entonces provoca esa necesidad de verificar si lo que está reportando la entidad, si lo que está manifestando, si lo que está afirmando, porque hay que recordar, Rodrigo, que todo lo que se plasma en los estados financieros, según las normas de información financiera, nos dice que son afirmaciones. Entonces, si lo que se está afirmando es lo que verdaderamente tiene y posee la entidad. Y esto, si lo contrarrestamos con la pérdida de valor de la moneda o en el caso particular del peso mexicano, pues obviamente nos lleva a concluir que seguramente hay una información que no está correctamente revelada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí el tema del entorno inflacionario hoy viene a manifestarse, sobre todo por algo bien importante. El CINIF, el año pasado, como lo hace cada año, emite este documento técnico
que son las mejoras a las normas de información financiera. Y no sé si recuerdas, Rodrigo, que por ahí lo emite y trataron en ese borrador, en ese proyecto de auscultación, omitir, ¿no? Eliminar cuando hacía referencia a un promedio del 8%, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los, de los temas, ¿no? Porque decían, a ver, ahí decía que era en un promedio del 8%, en el proyecto lo eliminan, en las mejoras quedó eliminado, y entonces ahora dicen, no, ya no nos vamos a ir por el promedio, ahora nos vamos a ir por una tasa acumulada, ¿no? Entonces, yo creo que al final s- hay una realidad en un entorno económico y la realidad es que hay un tema inflacionario importante, no como en años pasados, pero al final creo que sí hay una inflación acumulada importante. Si nos vamos de los 5 últimos años, Rodrigo, estimados amigos, para acá, pues prácticamente que alcanzamos el 40% de inflación acumulada en los últimos 5 años. Fíjate ahí, Rafa, voy a retomar algunos temas que creo que excelentemente nos ayudaste a entender este efecto inflacionario. Uno, en los últimos años hemos seguido de todos modos con una cifra solamente de inflación, pero sin hablar un tema político ni de colores de partidos en el poder. En el año 2000 que entra Vicente Fox, fue cuando empezó a tener controlada la inflación aquí en México y muchos sabemos que puede estar ajustada y arreglada un poco para mantener ciertos números. O sea, tampoco hay que creer que de un día para otro llegamos a una inflación de menos del 3% o de menos del 4%. Porque en épocas de Cedillo, al final de cuentas, pues fue el declive del poder priista que se tenía durante tanto tiempo y que fue lo del error de diciembre, que ahí tuvimos efectos inflacionarios que estaban ahí alrededor de un 80%, y en otras épocas en donde los presidentes decían que vamos a defender el peso como perros, que llegábamos arriba de ese 100%. Tal vez para muchos jóvenes que nos están viendo no logran ver el impacto directo de tener economías tan grandes como puede ser Venezuela, que Venezuela está arriba de 1000% de inflación. Ahorita tú nos explicaste perfectamente con la cuestión de la gasolina y yo lo voy a retomar. Ahorita se me ocurrió y ahorita saqué un billete de a 100 pesos. Si yo quisiera comprar un kilo de carne, no sé en cuánto esté, el 1 de enero del 2022, que quiero comprar el kilo de carne, hoy 2023, ir a comprar el mismo kilo de carne, si la inflación fue de 7%, vamos a considerar un 10%, tendría que sacar una moneda de 10 pesos para poder comprar exactamente lo mismo que estaba comprando el año pasado. Uno podrá decir 10 pesos, pues no es mucho, pero para economías un poquito cómodas, porque no solamente es el kilo de carne, sino es la gasolina, es la tortilla, o sea, son diferentes productos que tú estás comprando y que le estás poniendo un poquito más cuando, en estricto sentido, tu sueldo no ha cambiado, tu sueldo sigue en las mismas condiciones. Eso es una caída económica del valor de tu dinero. Eso es lo que representa el peligro de la inflación. Ahora, está el efecto contrario que es la deflación. Cuando el precio sostenido, que es la inflación hacia arriba, el precio en este caso va bajando. Uno también pudiera pensar que, entonces la deflación es buena. Es que tampoco es un tema y es un análisis económico, porque en el momento en que empiece a haber una deflación, como está sucediendo en Japón, que está nivelada o que está ya en esta época de deflación, la economía está estática. Y lo que hace la oferta y la demanda, que también nos estabas explicando, lo que estaría haciendo es que la gente no está vendiendo. Y como no puede vender, no hay un tema de una reactivación económica después de un tema de pandemia. Y que para poder vender empiezan a embaratar los productos.
que ni siquiera pueden estar consiguiendo lo que les costó a ellos. Entonces, como dicen, ni tan tan, ni muy muy, deberíamos de tener una nivelación económica porque si no, los dos lados de justamente de esta cara de la moneda, de la inflación, son perjudiciales para una economía, para el bolsillo del vendedor o del comprador. Sí, efectivamente, Rodrigo, yo coincido. Y aquí hay otra cuestión también, algo muy importante, que de repente cuando nos dan el indicador, ¿no? De la tasa mensual, ¿no? Que seguramente está próxima a salir la del mes de diciembre y por lo tanto la acumulada ya por el año 2022, pues nos la dan, ahora sí que en promedio, ¿no? Pues si lo queremos ver así, pero tú acabas de decir algo bien importante que en realidad en el día a día, ¿no? Los comerciantes, los empresarios, pues todos aquellos que estamos inmersos, ¿no? En una actividad económica, nos damos cuenta que la inflación varía por tipo de producto, por tipo de servicio. Es decir, no es la misma inflación de la gasolina que la inflación de la carne, que la inflación de los medicamentos, que la inflación de los automóviles, que la inflación a lo mejor de algunos bienes inmuebles. O sea, no es la misma inflación y algunos incluso pueden tener mucho más inflación que otros y eso lógicamente tiene un efecto directo en aquellas empresas, en aquellos comerciantes, en aquellas entidades que están directamente relacionadas con este tipo de modelos de negocio. Fíjate, también Rafa, voy a retomar todavía comentarios anteriores, pero que nos estás compartiendo y al final de cuentas es como lo estoy yo asimilando. Nos comentaste que el CINIF para el 2023 está modificando la norma B10 porque estaba haciendo la referencia a un promedio anual del 8%. ¿De dónde se sacaron ese promedio anual el CINIF? Desde la adecuación de la norma, que cuando ya dejamos de expresar los estados financieros, estableció 26% para poder considerarlo como una época inflacionaria. Si no estamos en una época inflacionaria, no reexpresamos los estados financieros, nos quedamos a valores históricos, como bien nos estabas comentando, y hacían un poquito la referencia, y un 8% anual en promedio. Lo quita el CINIF porque me tocó estar en una de las auscultaciones y reuniones de esta modificación que tuvo la cuestión del CINIF, y lo que se estableció es, mucha gente se estaba asustando o preparando para reactivar o reconectar los efectos inflacionarios con la información financiera, porque ya estábamos llegando a ese 8% en el 2022. Entonces, les estaba dando una mala idea a varias personas pensando que por haber llegado en un solo año al 8% íbamos a reconectar la cuestión de la inflación. Lo quitan para poderlo dejar también, como lo comentaste, a que en un periodo de 3 años estaríamos hablando, llegáramos al 26%. Tú ahorita nos comentaste en los 5 años un 40%. La otra vez hice yo el cálculo de 3 años y estamos llegando a 19%. Ese 19% es porque estamos jalando un año donde la inflación fue por ahí del 6%. Pero si lleváramos un efecto de 7, 7 y 10 en 2023, seguramente vamos a estar llegando a este factor del 26% y, como dicen ahora sí, a reconectar los efectos de la inflación, Rafa. Sí, reconectarlo y considerar por ahí también esta norma de información financiera B1, ¿no? Que tiene que ver con estos cambios contables, ¿no? Y bueno, reconocer, ¿no? Este tipo de procesos, ¿no? Respecto a eh, dejar un entorno controlado en un tema de inflación y acceder o llegar a un tema
con efectos inflacionarios. Yo creo que aquí hay algo bien importante, si lo vemos desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la necesidad de que las entidades eh, determinen si deben o no de reconocer los efectos inflacionarios, independientemente, creo yo, de que la norma de información financiera diga o lo establezca a un porcentaje tope, ¿no? O a un umbral de porcentaje y dice, si llegas al 26% no, o sea, con 25 no, 25.5 no, pero superando el 5.5 más, ¿qué crees? Sí, ¿no? Espérame, pues ya del punto 5 o sea, ya no es nada, Rodrigo. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver también mucho con el juicio y el criterio, el entorno, la entidad y sobre todo la necesidad de información. ¿Por qué? Porque yo considero, ¿no? Que en algún momento determinado, cuando dictaminábamos estados financieros, una salvedad era que las empresas no reconocieran los efectos inflacionarios. Y la salvedad era desde el punto de vista financiero, eminentemente, ¿no? En donde al no reconocer los efectos inflacionarios, pues obviamente podrían tener esta salvedad respecto a la opinión. Sin embargo, pues bueno, se estandariza y dice, bueno, pues vamos a, como ya lo comentabas, ¿no? En la última ocasión que se tuvo ese entorno inflacionario, dijeron, bueno, pues ahora hasta que se acumule. Bueno, no ha sucedido, no había sucedido, sin embargo, yo considero que este cambio, esta pérdida de valor, pues al final es una realidad para las empresas. Es una realidad para las compañías. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, una empresa, un grupo de restaurantes nos buscó para asesorarlos porque querían cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores como grupo de empresas, ¿no? Y entonces, pues su necesidad, fíjate muy bien, Rodrigo y estimados amigos, la necesidad de que la empresa solicitara este tipo de capacitación, este tipo de asesoramiento por parte de nosotros, era precisamente con el propósito de generar información financiera de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas y en este caso con las normas internacionales, dado que cotizaría en la bolsa o se haría empresa pública o entidad pública y que como requisito, pues así tendrían que reportar sus estados financieros. Y entonces decían, necesitamos que nos asesoren para que podamos cumplir con la normatividad pertinente, en este caso IFRS, para poder cotizar en la bolsa, ¿no? Entonces, la necesidad que tuvo esta empresa fue que debe demostrar su verdadera información financiera, ¿no? Considerando esa normatividad contable, ¿no? Que existe y que, bueno, pues ya lo hemos comentado en otros espacios, que en el caso particular de México, pues se llaman normas de información financiera mexicanas emitidas por el CINIF y a nivel internacional las normas internacionales de información financiera, IFRS por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, la necesidad que tenía este grupo de empresas era poder mostrar, poder reportar, ¿no? Su información financiera en atención a esa normatividad. Entonces, yo creo que en atención a esa necesidad que tienen los usuarios, ¿no? Esa necesidad de hacer negocio, esa necesidad de hacerse empresa pública y poder mostrar su información financiera, esa necesidad que tienen de atraer inversionistas, esa necesidad que tienen tan solo de tomar una mejor decisión, pues yo creo que los tiene que hacer recapacitar para que los reportes financieros, ¿no? Cuestionarlos
y ver si efectivamente están mostrando la verdadera situación financiera del negocio. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una inflación mensual o anual, pues seguramente es irrelevante, ¿no? O lo podríamos considerar como irrelevante. Sin embargo, al ser la contabilidad histórica, ¿no? Al tener datos históricos, al tener por ahí activos registrados hace 5, 10, 15 o 20 años, pues seguramente ya tienen un cambio importante al día de hoy. Y si lo vemos, fíjate, y otra cuestión también muy importante, cómo para efecto financiero se dejó bajo ese umbral del 26%. Pero para efecto fiscal, eso continúa con el ajuste anual por inflación. Adelante. Fíjate, Rafa, ahorita lo que acabo de rescatar también de las ideas, déjame compartirle a la gente que nos está viendo y escuchando también opiniones, ¿no? En mi caso, no entiendo también por qué se dejó de expresar los estados financieros. Yo también pensaría que tiene que ver por la cuestión de quitar esas salvedades que teníamos en la cuestión de las opiniones de auditoría. Pero no creo que vayamos a identificar realmente el problema que tenemos en nuestra información financiera. A lo que voy es que nuestra norma de información financiera mexicana nos han quitado, o por lo menos nos habían quitado, el poder reconocer valores constantes inflacionarios al no estar en una época inflacionaria de acuerdo a la norma, y aparte no nos han dejado reconocer el fair value o el valor razonable, que también lo comentabas con el grupo de empresas que estabas comentando. Las normas internacionales, las NIF con doble I o las IFRS, allá utilizamos o utilizan mucho el valor razonable, que es el valor de mercado. Ese valor de mercado, en mi opinión, es mejor que los efectos inflacionarios, es un hecho, es lo que considero, y que aquí en México apenas las últimas normas que se han estado incorporando, se están incorporando el C17, C22, que ya vienen con su respectivo valor razonable y seguramente vamos a llegar hacia allá. Si nosotros como normatividad mexicana nos dejaran utilizar en un mayor grado el valor razonable, yo creo que estos impactos de la inflación en realidad no nos interesaría, porque si tendríamos un valor constante sobre los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, que estuvieran justamente al apoyo del tomador de decisiones, pero ni nos dejan utilizar el fair value o el valor razonable, ni tampoco nos dejan reexpresar los estados financieros financieramente por no estar en una época inflacionaria. Ahora, también comentando, es cierto lo que nos dices que el ajuste anual por inflación acumulable deducible es el famoso repomo financiero, que es el resultado de la posición financiera. Pero no solamente eso, y agregaría lo siguiente, había un efecto de RETAM, que es el resultado de la actualización de las partidas no monetarias. Eso también lo tenemos en el lado fiscal y tenemos los papeles de trabajo. Lo tenemos en la CUCA, lo tenemos en la CUFIN, que es la actualización del capital contable, y la deducción de inversiones actualizada, también los tenemos de los activos de larga duración. Entonces, fiscalmente, hemos estado jugando con los efectos inflacionarios de la base del B10, llámese COMPIN porque antes se llamaba componente inflacionario, hoy ajuste anual por inflación o desde hace algunos años ajuste anual por inflación, que tiene sus diferencias para poderlo calcular, pero fiscalmente lo hemos tenido, como dices, ahí están los papeles de trabajo, hay que adecuarlos si es que este año vamos a reconectar los efectos inflacionarios, pero fiscalmente siempre los hemos tenido ahí, Rafa. Sí, efectivamente, que es lo que yo he manifestado. O sea, de repente, cuando
damos cursos, por ejemplo, de declaración anual de personas morales, pues obviamente uno de los temas que llama muchísimo la atención y que algunos colegas dicen, espérame, pero ¿por qué tengo que acumular? Y hay empresas que dependiendo de los valores que precisamente de sus operaciones que traen, tanto en activos como en pasivos, créditos o deudas, que sería el término fiscal que utiliza la ley del impuesto sobre la renta, eh, pues traen operaciones importantes y esas operaciones ya acumuladas, ¿no? Haciendo ese promedio anual, pues sí podría provocar o provocaría o un ingreso, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que no estamos reconociendo en la contabilidad, ¿no? Y por el otro lado, o podría provocar una deducción fiscal desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta que no estamos reconociendo tampoco en la contabilidad. Entonces, yo creo que aquí, insisto y coincido contigo, yo creo que el efecto inflacionario, desde mi punto de vista, debió de haber quedado, ¿no? No condicionado a un porcentaje. Desde mi punto de vista, yo considero que ahí debió de haber quedado de acuerdo al juicio o al criterio profesional del contador, en este caso, del preparador de información financiera, según las circunstancias o la necesidad de información, porque coincido, no lo hemos dejado de hacer con un enfoque fiscal, lo seguimos reconociendo, es más, nos cuesta impuesto. Incluso yo lo he visto en algunos cursos en donde les digo, a ver, ¿qué pasa con los cheques emitidos, por ejemplo, al 31 de diciembre? Considerando que todavía estamos emitiendo cheques, no transferencias, a lo mejor hay empresas que siguen todavía con cheques porque les gusta tener la evidencia, ¿no? Del cheque entregado, quién lo recibió, etcétera, etcétera, ¿no? Y que vaya con abona a cuenta del beneficiario, bueno, todo ese tema, ¿no? Entonces, de repente hay cheques que se elaboraron al cierre del año, que acaba de concluir apenas el sábado pasado, y pues resulta que a lo mejor algunos de esos cheques no fueron entregados, Rodrigo. Y entonces, ¿qué dice la norma de información financiera? Ah, pues, ¿qué crees? Como todavía están en tu poder, ¿no? Ahora haz un asiento, ¿no? De regresión, ¿no? Y reconoce el efectivo y reconoce tu pasivo respectivo. Así dice la norma. Está en el C1, en el párrafo 12. Ahí lo dice claramente. Entonces, fíjate, cuando nosotros determinamos el ajuste anual por inflación, y en este caso nos referimos a las deudas, por ejemplo, pues ahí lógicamente el promedio lo obtenemos de los registros contables, particularmente de lo que conocemos como la balanza de comprobación mensual. Y si nosotros estamos afectando esa balanza de comprobación sobre un efecto contable, un registro contable que no se apegó a un criterio de la norma de información financiera, pues seguramente vamos a tener problemas en cuanto a la determinación de ese ajuste anual por inflación. Y ahí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es disminuir mi pasivo, ¿no? Y por lo tanto, disminuir mi ajuste anual por inflación, posiblemente o disminuirlo si fue más acumulable o si en algún momento lo pudiera decir más deducible, ¿no? Entonces, al final, yo considero que ahí no hemos dejado, desde el punto de vista fiscal, de observar el efecto inflacionario y por el contrario, creo yo que la necesidad de que lo sigamos mostrando desde el punto de vista financiero, creo que hoy, sobre todo por este entorno en el pasado reciente, ¿no? De la pandemia y las condiciones globales, económicas que han afectado a nuestro país y a muchas empresas sectorizadas, creo que hoy es una cuestión sí a considerar y que bueno, en este año seguramente, si no se toman mejores decisiones y sobre todo sin entrar a un tema de gobierno, pues hay que recordar que ahora la actual gobernadora de Banco de México, pues ¿no? Es, pues finalmente, pues podemos decir, fue
propuesta, ¿no? Por la actual administración, quien nos gobierna. Y pues bueno, pues esperemos que no se distorsione, ¿no? Porque como bien lo comentas, yo creo que la inflación tampoco se da por decreto y tampoco se da por manifestar, ¿no? Un control sobre la economía que tal vez no existe. Oye, Rafa, ¿cómo nos pudieras ayudar a explicar la cuestión del método de reexpresión? Obviamente sin entrar a mucho detalle, porque de igual manera, como lo hemos comentado, nos llevaríamos fácil 5 horas en poder estar viendo partidas monetarias y no monetarias, cómo es el inventario, cómo es lo que serían los activos fijos, la depreciación, ingresos, gastos, cómo se estaría haciendo el cálculo pormenorizado y de plano pues, nos llevaríamos mucho tiempo. Pero a grandes rasgos, ¿cómo nos resumirías lo que tendríamos que realizar para efectos de incorporar la inflación en nuestros estados financieros en el momento en que lleguemos al 26%? Porque no soy yo tampoco adivino, ni tengo una bolita de cristal, pero a mí el parámetro me dice que para al cierre del 2023 seguramente vamos a tener que reexpresar estados financieros. Eso es lo que me da la experiencia o mi sentir, pero no quiere decir que vaya a suceder, ¿no? Si baja el índice, no hay tanto problema, pero ¿qué es lo que tendríamos que analizar para poder estar preparados por el momento de un efecto de reexpresar estados financieros, Rafa? Muy bien, pues yo considero que aquí un primer elemento, ¿no? Dentro de para poder aplicar, ¿no? Esta norma de información financiera, pues sería, ¿no? Primeramente, identificar, ¿no? Lo que nos dice la norma, identificar las partidas monetarias de las no monetarias, ¿no? Como un paso uno, ¿no? Identificar en los estados financieros qué partidas son consideradas como monetarias y qué partidas son consideradas como no monetarias. Que ahí ya la misma norma de información financiera, pues lógicamente nos va indicando, ¿sí? Las características que tienen estas partidas monetarias y estas partidas no monetarias. Ahora, a partir de eso, las partidas monetarias, que son las que van a, como ya lo comentabas ahí, las que van a determinar este término, ¿no? El repomo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues habría que determinar el valor que representa, ¿no? El repomo de activos, el repomo de pasivos, ¿no? Para que de esa manera podamos determinar, ¿no? Si esta diferencia me genera, ¿no? Un repomo pasiva, ¿no? Que normalmente le denominamos, ¿sí? Y que, pues bueno, dependiendo de los valores. Muy importante tener una tasa, que sería la tasa, ¿no? La tasa de inflación, ¿no? Y a partir de eso, pues entonces poder reexpresar a través del uso de esta tasa, ¿sí? De este factor, todos nuestros, en este caso, nuestros rubros de los estados financieros, ¿no? Para tener una cifra reexpresada, ¿no? Y que la cifra reexpresada no es otra cosa más que el valor, ¿no? O el monto histórico que está representado en la contabilidad, multiplicado por este factor de reexpresión, para tener, entonces poder tener el efecto, ¿no? De reexpresión y finalmente mostrar, ¿no? Ya las cifras con reconocimiento de B10, pero particularmente, aquí hay algo muy importante, particularmente el efecto de este B10 se va a dar en las partidas no monetarias, ¿no? Ahí es donde tendríamos el efecto, ¿no? Es algo muy técnico, como bien lo acabas de comentar. Digo, ¿por qué? Porque esto definitivamente se tiene que hacer a través de un taller, a través de un caso práctico, es en la práctica, a través incluso de la propia información que contiene las entidades económicas y a partir de eso poder materializar, ¿no? Esta determinación. Yo siempre he dicho que en el tema de la normatividad contable, pues cada entidad, ¿no? Pues
Así que es materia aparte, no podríamos estandarizar, ¿no? Un criterio, ¿no? Para todas las entidades, puesto que pues, las empresas tienen características muy distintas de operación y que por lo tanto, ¿no? Pues requieren como que de una aplicación, un traje a la medida, ¿no? Respecto a, por ejemplo, a una norma de información, como es la B10. En su momento también lo hemos hecho, por ejemplo, con impuestos diferidos, lo hemos hecho con beneficios a los empleados, es decir, sobre casos, sobre aspectos concretos, yo creo que esto se entiende mucho mejor. Pero en resumiendo esto que acabo de comentar, yo creo, considero que reconocer, ¿no? El efecto inflacionario, pues es tener esa familiaridad con el B10, ¿sí? Estar más familiarizados con el B10, poder identificar la información financiera y considerando estas partidas monetarias y no monetarias, y ya creo que lo demás ya es una cuestión más bien de fórmulas y multiplicaciones. Fíjate, Rafa, que he tenido la oportunidad de hablar de la norma B10 desde el año pasado, porque ya ha habido algunas empresas, así como te acercaron contigo también para efectos de ver norma internacional, se me han acercado conmigo para poderles explicar justamente la cuestión del B10. Y ahorita voy a decir la pregunta que me han hecho, pero todavía apoyado con lo que acabas de comentar, voy a poner el mismo ejemplo de los 100 pesos. Esta es una partida monetaria. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el mismo valor nominal, los 100 pesos que pueden ver ahí, pero ya no me alcanza para lo mismo. Ahí hay una pérdida de poder adquisitivo. Si yo te lo debiera a ti, Rafa, tú estás perdiendo poder adquisitivo, yo estoy ganando, porque yo te voy a entregar la misma cantidad en numerario, que es el ajuste anual por inflación, que ya hace ratito también lo estabas comentando. El efecto de las partidas monetarias es el repomo, como comentabas. ¿Y cuál es un ejemplo de una partida no monetaria que ahorita también lo acabo de agarrar? Aquí tengo una laptop. No son los activos fijos, son partidas que no ganan ni pierden poder adquisitivo. Pero si yo compré una computadora que me costó 10,000 pesos hoy, para poderlo comprar mañana, seguramente voy a pagar 12,000 pesos. El efecto del intercambio económico del bien por reabastecer o restablecer o cambiar o tener un nuevo equipo de cómputo, tendría que invertir más. Este efecto es lo que hace ratito comentaba que es un RETAM, pero esa palabra ya no se está utilizando de acuerdo a la norma. Esta es la raza en la que me han hecho la pregunta. Oye, entonces ya no existe RETAM, la actualización que generan estas partidas no monetarias ya no se van a reconocer. Lo que les he comentado rápidamente, si tú desde el año 1 has tenido los efectos del repomo, no tendrías que hacer absolutamente nada más que conocer el repomo. Pero como no lo hemos hecho y como hemos tenido periodos en los cuales no hemos registrado la cuestión de la inflación, eh, para efectos de índices de las partidas monetarias utilizamos la del ejercicio, la del año, del periodo. Pero para los activos no monetarios y pasivos no monetarios, se estaría utilizando factores de origen históricos. Eso me va a traer una distorsión y voy a tenerlo que ajustar. Esta cuenta, si bien ya no se llama RETAM, sí vamos a tener que utilizar una cuenta que se llama efectos contables de la reexpresión o de las partidas no monetarias. No lo consideren como algo tangible o de decir, ah, Rodrigo nos dijo que hay que utilizar esta cuenta, porque la norma no me dice qué es lo que tengo que hacer, pero claro que me va a traer unos efectos. Y creo que también retomo algo que dijiste también en comentarios anteriores, no perder de vista el B1, porque vamos a tener que hacer dos reexpresiones, una 2000X y otra 2000Y, para efectos de que mis estados financieros puedan ser comparables. Rafa, con lo que nos acabas de decir, y creo que con este tema puntual, creo que ayudaría mucho a las personas que están viendo a que vean el impacto y que, como dicen, no es
Ah, en 5 minutos la hago. Tiene sus propias particularidades y les digo, partidas de inventario, porque hay que ver rotación, hay que ver muchas cosas para efectos de la determinación de partidas y como todo, yo creo que valdría mucho la pena, Rafa, que nos comentes tus datos, de dónde te pueden localizar también para que tú puedas ayudar a las personas que tengan alguna consulta, que necesites que vayas a la empresa, a que los puedas asesorar. Tus datos de contacto, ¿dónde te pueden localizar, Rafa? Claro, muchísimas gracias. Mis redes sociales son Consultoría Integral en los Negocios. Ahí tenemos una página de Facebook empresarial, así como también a través de mi cuenta profesional, que es Rafael Cuautle RCM, así está en Facebook. Y bueno, en el caso particular de nuestra firma, que se llama precisamente así, Consultoría Integral en los Negocios, donde estamos localizados tanto en Ciudad de México como en Puebla. Y bueno, pues ahí los teléfonos, el teléfono directo, ¿no? Que tenemos para todos ustedes es el 22 22 09 98 81. Ahí también entra directo ese número de y grupo de WhatsApp que tenemos habilitado precisamente para todos nuestros clientes, colegas y amigos. Ahí serían los teléfonos de contacto. Mi correo electrónico es rafacuautle@hotmail.com. Y yo creo que aquí, gracias Rodrigo, yo creo que aquí también vale mucho la pena, ¿no? Yo siempre lo he comentado, sobre todo cuando damos cursos de normas de información financiera. Yo les he dicho a todos los participantes, les digo, a ver, aquí hay algo muy importante y yo creo que debemos de partir de la necesidad que tienen los usuarios. Y otra cuestión muy importante, las características de la entidad. ¿Por qué? Porque a partir de la necesidad y sus características se define algo bien importante, que es las políticas contables. Entonces, cuando tenemos políticas contables, eh, como les decía yo hace un momento, hechas a la medida, ¿sí? Esas políticas contables nos van a permitir mostrar, revelar, ¿sí? Mejor la situación financiera, la información financiera, como ya lo dice en las normas de información financiera, la máxima expresión de la contabilidad está precisamente en la información financiera. Y la información financiera se presenta de manera resumida en los estados financieros. Entonces, si nosotros queremos revelar, presentar la verdadera situación financiera de las empresas, de las entidades, pues mucho de esto tiene que ver con buenas políticas contables. Y bueno, tú pusiste un ejemplo muy particular, los inventarios. ¿Cómo los tenemos reconocidos en la contabilidad? ¿Cómo están valuados? Digo, todavía, a mí me llama muchísimo la atención, todavía desde el punto de vista fiscal, bueno, es otra historia, pero desde el punto de vista de la norma de información financiera C4, pues todavía como que no ha quedado claro que hay tres métodos y tres fórmulas, ¿no? Métodos que tienen un impacto completamente distinto al de las fórmulas y que seguimos considerando que todos son métodos y no es así. Y que obviamente tiene un efecto para la entrada, para el ingreso, ¿no? De esa mercancía y tiene un efecto para la salida. Y entonces ahí viene la evaluación, ¿no? De cómo se están determinando. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y esa es parte precisamente de definir una buena política contable de acuerdo a la actividad, giro, al producto, al proceso, las características del negocio. Y otro ejemplo de una política contable, ¿no? Ahora con el tema de las cuentas por cobrar, por ejemplo, los contratos. Otra política contable de cómo reconocer ese valor, ¿no? De la cuenta por cobrar o el tema de los contratos. Otra política contable, ¿no? El tema de las depreciaciones. Otra política contable, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de estimaciones, ¿no? Por ejemplo, la estimación por incobrabilidad, etcétera, etcétera. Hay muchas políticas contables que
se tienen que elaborar y se tienen que diseñar de acuerdo a las características del negocio para que pueda revelar correctamente la información financiera. Y cierro mi comentario con el tema ahora de lo que ya decías al inicio de la transmisión. La gran novedad de la declaración anual en donde nos solicitan los estados financieros con notas a los estados financieros. Y precisamente parte de esas notas, ¿no? Van estas políticas contables. Oye, Rafa, permíteme también invitar a la gente de nueva cuenta a que ponga los comentarios en la parte de abajo de los videos y a su oportunidad estaremos contestando la cuestión de las preguntas. Que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook y que nos proporcionen un like y que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, que ahí estamos subiendo el contenido para que nos puedas escuchar. Si tienes algún problema de ver el video, pues bueno, los puedes estar escuchando también a través de la distribución de podcast. Rafa, para poder concluir, porque creo que ahorita estabas dando una conclusión sobre algo muy particular que sería la cuestión de las políticas. Creo que nada más hacer este comentario en mi caso. Las políticas son importantes porque son las adecuadas a nuestra propia operación. No podemos copiar políticas de otras personas, de otras entidades. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay veces que la política sobrepasa los estándares internacionales o estándares mexicanos. La política debe de estar acorde a los estándares, a estas normas. Entonces, si bien son normas, no es ley, pero debemos de estar siendo congruentes porque el usuario de la información, sea mexicano o un residente en cualquier parte del mundo, la información financiera es un idioma universal, que donde estés, deberíamos de estar hablando el mismo idioma económico. Esa es la finalidad de seguir estándares internacionales que vienen en convergencia con las normas mexicanas. Pero sí, es sumamente importante la política, pero sin perder de vista cuestiones de normas estándares mexicanos y también la propia legislación. No podemos hacer una política que yo quiero pagar el 29% del impuesto sobre la renta. Estamos hablando que tú mismo te estás poniendo una soga al cuello. Pero creo que estos comentarios, no sé, Rafa, ¿con qué más crees que podamos concluir esta transmisión? Algo que creas que sea muy importante comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando. Yo creo que algo muy importante que habría que considerar a partir precisamente de este efecto y este entorno que pues seguirá afectando en los próximos meses por un tema inflacionario, o sea, seguimos todavía sobre los niveles, incluso, ¿no? Si consultamos la página de Banco de México, pues seguimos todavía sobre los niveles de los 7 puntos hacia arriba, ¿no? Todavía cuando ya de cierta manera se daba, ¿no? Se daba como que por ahí del mes de septiembre, ¿no? Aproximadamente una tendencia a la baja, ¿no? Pareciera que no fue así y seguramente va a cerrar por arriba de los 7 puntos. Entonces, yo ahí considero que lo más importante y mi recomendación es, pues sí, estar al pendiente, ¿no? De estos efectos inflacionarios que se dan, ¿no? No solamente en el negocio, sino también de manera global, porque al final, como ya decíamos, eh, hoy las empresas hacen negocios más fáciles con otras entidades, no solamente de México, sino de todo el mundo y eso lógicamente provoca la necesidad de estar informados en ese sentido. Y por el otro lado, ¿no? Valorar, ¿no? Verificar si efectivamente, dadas las características del negocio, ¿no? Es relevante poder reconsiderar esta reexpresión, independientemente de que podamos llegar o no a los 26 puntos, pero yo también considero que va a ser muy difícil porque todavía seguimos en una época que seguimos arrastrando, ¿no? Estos efectos de pandemia y obviamente el tema
de este conflicto, ¿no? Que al final dirán es de otro continente, pero termina por afectar, no se ha concluido y pues bueno, todavía por ahí hay problemas en ese sentido bélicos y que pues al final terminan por afectar en los negocios. Y por otro lado, pues invitar, ¿no? A las personas a que si por ahí pudieran, ¿no? Capacitarse, instruirse, ¿no? En cuestiones de normas de información financiera, del nuevo marco conceptual. Pero yo creo que también eso sería algo bien importante, escuchar otros puntos de vista que también les permitan llegar, ¿no? A una conclusión o a una determinación propia para ver si efectivamente es lo que me aplica o pues definitivamente no es algo que tengan que preocuparse. Rafa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos tu experiencia, tu opinión sobre este tema de la inflación y de la norma B10. Muchas gracias, Rafa. Ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Gracias, saludos a todos. Hasta la próxima, gracias. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría Pública y Auditoría y maestro en contribuciones, nuestro gran amigo Rafael Cuautle Martínez. Ante la distancia, muchas gracias. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.